Si pensamos en cruceros, casi siempre pensamos en relajación, menos yo que le tengo miedo al mar, sobre todo en la noche, pero ese será tema para otro video. Sin embargo, muchos no saben que alrededor de 20 personas al año desaparecen en este tipo de viajes, y desde el año 2000 se han contabilizado más de 300 desapariciones. Hoy te contaré algunos de los casos más extraños y aterradores de desapariciones ocurridos en cruceros. Quizás el sueño de muchos es visitar un parque de diversiones de Disney, pero ¿qué te parecería trabajar en uno y además que tu trabajo te lleve a recorrer el mundo en alta mar? No parece una mala idea, ¿verdad? En marzo del 2011, Rebecca Corian tenía 24 años y lo que para muchos parecía una vida perfecta. Trabajaba como miembro de la tripulación a bordo del elegante crucero Disney Wonder, un enorme barco de la compañía Disney que recorría las aguas de la Ribera Mexicana. El barco navegaba rumbo a Puerto Vallarta, en México, transportando a cientos de pasajeros que dormían tranquilamente en sus camarotes. Pero aquella madrugada del 22 de marzo del 2011, algo cambió. A las 5:45 de la mañana, cuando el barco aún estaba envuelto en la oscuridad del océano, las cámaras de seguridad captaron a Rebecca en una zona de servicio del barco. Las imágenes muestran a la joven hablando por teléfono. No parecía una conversación normal. Rebecca caminaba de un lado para otro. Su postura era tensa. En un momento se inclina, apoya las manos en la rodilla y parece respirar con dificultad, como si intentara contener el llanto o recuperar el aliento. La voz de la persona al otro lado de la línea nunca se ha hecho pública. Tampoco se sabe con certeza de qué hablaban. Esa grabación será la última vez que Rebecca Corian sería vista con vida. Horas más tarde, cuando no apareció a su turno de trabajo de las 9 de la mañana, la tripulación comenzó a preocuparse. En un barco, la ausencia de un miembro del personal rara vez pasa desapercibida. Finalmente, se inició una búsqueda interna. Rebecca no estaba en ningún sitio, ni en su camarote, ni en las zonas comunes, ni en cubierta. Había desaparecido en medio del océano. Según contaría después la familia de Rebecca, la compañía Disney llegó a una conclusión relativamente rápida. La joven probablemente había sido arrastrada por una ola rebelde que la lanzó por la borda. Las llamadas olas rebeldes, enormes masas de agua que surgen de forma repentina, han sido documentadas en alta mar, aunque son extremadamente raras. Sin embargo, la explicación dejó demasiadas preguntas sin respuesta. La familia de Rebecca empezó a notar inconsistencias en el manejo de la investigación. Según denunciaron posteriormente en medios británicos, el crucero no dio la vuelta inmediatamente para buscarla en el área donde pudo haber caído. Además, aseguran que el capitán proporcionó coordenadas incorrectas a los equipos de búsqueda. Tampoco quedaron satisfechos con los interrogatorios a la tripulación. En su opinión, muchos empleados del barco no fueron entrevistados de forma exhaustiva, algo que consideraron incomprensible tratándose de una desaparición en pleno mar. El caso comenzó a adquirir un aire inquietante. Durante años el misterio permaneció prácticamente congelado, pero en 2017 una mujer decidió hablar. Se llamaba Tracy Madley y había trabajado junto a Rebecca en el Disney Wonder. Su relato añadió una capa aún más perturbadora a la historia. Madley afirmó que ella y Rebecca habían mantenido una relación sentimental durante el tiempo que ambas trabajaron en el barco. Según contó en una entrevista con el tabloide británico The Sun, Rebecca atravesaba una etapa complicada de su vida. De acuerdo con Madley, la joven luchaba con varios conflictos personales, dudas sobre su sexualidad, episodios de consumo de sustancias ilícitas y pensamientos que la hacían querer atentar contra sí misma y que, según ella, ya habían aparecido antes. Pero lo más inquietante llegó después. Madley aseguró que la noche anterior a la desaparición, ella y Rebecca habían tenido un encuentro íntimo con otro miembro masculino de la tripulación. Un trío que, según su relato, ocurrió apenas horas antes de que Rebecca fuera captada por las cámaras. Cuando Rebecca abandonó la cama aquella madrugada, Madley cree que su estado emocional era extremadamente frágil. Según ella, Rebecca se habría quitado la vida saltando al océano poco después. Para la familia de Rebecca, sin embargo, esa explicación resulta imposible de aceptar.
Según declaraciones a la prensa, sospechan algo mucho más oscuro, que Rebecca pudo haber sido asesinada. Entre sus hipótesis está la posibilidad de que la joven hubiera sido presionada para mantener una relación abierta dentro del círculo de tripulantes y que al negarse, se generara un conflicto. Madley rechaza esta idea. Nunca hice nada que dañara físicamente a Rebecca. Mi instinto me dice que saltó, porque ya había habido intentos anteriores, afirmó en una entrevista. A más de una década de su desaparición, el destino de Rebecca Corian sigue siendo un enigma. No hubo testigos de una caída. No se encontró ningún cuerpo. No existe una explicación definitiva. Solo quedan unas imágenes borrosas de una joven angustiada hablando por teléfono, en la penumbra de un barco gigante, rodeado por kilómetros y kilómetros de océano negro. Y después de esa llamada, nada. El mar se la tragó. Hue Pan y Hue Tran eran un matrimonio que había sobrevivido a guerras, exilios y todo tipo de peligros, pero que desaparecería misteriosamente durante unas vacaciones que se suponía debía ser un regalo de amor. Para el Día de la Madre del 2005, sus hijos decidieron hacer algo especial. Después de toda una vida de trabajo y sacrificios, querían regalarles algo que jamás habían tenido, unas vacaciones inolvidables. El plan era un crucero por el Caribe a bordo del Carnival Destiny, un enorme barco de la compañía Carnival Cruise Line. El viaje comenzó en mayo del 2005 y prometía recorrer algunas de las aguas más hermosas del Caribe, pasando cerca de islas como Barbados y Aruba. Para Hue Pan y Hue Tran era más que unas vacaciones, era una celebración de su vida juntos. La historia del matrimonio era en sí misma extraordinaria. Habían estado casados 49 años y habían sobrevivido a uno de los periodos más caóticos del siglo XX, los últimos días de la guerra de Vietnam. Cuando el conflicto llegaba a su fin, la pareja huyó desesperadamente de Vietnam. Como miles de refugiados en aquellos años, escaparon por mar en embarcaciones precarias. Durante 2 semanas enteras, estuvieron a la deriva en el mar de la China Meridional, enfrentándose al hambre, al sol abrasador y a la incertidumbre de no saber si sobrevivirían, pero sobrevivieron. Finalmente lograron llegar a Estados Unidos y empezar desde cero. Se establecieron en California, donde trabajaron durante décadas para construir una vida estable para su familia. Su hijo, Son Michael Pan, lo explicaría más tarde en una entrevista. Trabajaron muy duro desde que llegaron aquí hace 30 años. Se retiraron y vivían felices en el sur de California. Para sus hijos, aquel crucero era simplemente una forma de agradecerles todo lo que habían hecho. Se lo merecían, dijo su hijo. El 12 de mayo del 2005, algo ocurrió en el barco. El Carnival Destiny navegaba rumbo a Aruba cuando Hue Pan, de 71 años, y Hue Tran, de 67, desaparecieron. Nadie los vio marcharse. Nadie escuchó un grito. Nadie reportó una caída. Cuando comenzó la búsqueda, lo que encontraron en la cubierta fue inquietante. Allí estaban las sandalias de ambos, el bolso de Hue Tran y el libro que ella estaba leyendo. Pero del matrimonio no había rastro. Era como si hubieran estado sentados allí un momento y al siguiente se hubieran desvanecido. La desaparición desató rápidamente tensiones entre la familia y la compañía Carnival Cruise Line. Los hijos del matrimonio, escribiendo posteriormente para la organización International Cruise Victims, acusaron a la empresa de no haber tratado el caso con la urgencia necesaria. Según ellos, la compañía parecía estar más concentrada en organizar las actividades turísticas del día siguiente que en preservar información crucial relacionada con la desaparición de sus padres. En sus palabras, la empresa no estaba protegiendo pruebas fundamentales sobre 2 pasajeros desaparecidos, sus propios padres. El hijo del matrimonio también afirmó que la compañía no fue cooperativa durante la investigación. Carnival, por su parte, ha negado esta acusación. Para Son Michael Pan hay algo que simplemente no encaja. Él no cree que sus padres se hayan quitado la vida. No tenían problemas económicos, no sufrían enfermedades graves, no atravesaban ninguna crisis personal. Al contrario, estaban viviendo uno de los momentos más felices de su vida, disfrutando de su jubilación después de décadas de esfuerzo.
El propio Sir Michael Pan llegó a testificar ante el Congreso de Estados Unidos, denunciando las deficientes prácticas de seguridad de los cruceros. En una entrevista para The Guardian, resumió el misterio con una frase que aún hoy inquieta: 2 ciudadanos estadounidenses, sin problemas personales ni financieros, sin enfermedades graves, viviendo el momento más feliz de sus vidas, desaparecieron sin dejar rastros ni testigos. Para lo último dejo la desaparición más desconcertante. Mary Ann Carver, una mujer de 40 años, subió sola a un crucero rumbo a Alaska en 2004 y nunca volvió a ser vista. Lo más perturbador no es solo que desapareciera, es que nadie avisó a su familia. En agosto del 2004, sin decírselo a sus familiares ni a la mayoría de sus amigos, Mary Ann decidió tomarse unos días para sí misma. Era una mujer independiente, que a veces viajaba sola cuando necesitaba despejar la mente. Reservó un camarote en el crucero Celebrity Mercury, un barco de la compañía Celebrity Cruisers, parte del grupo Royal Caribbean Group. El barco partía desde Seattle rumbo a un recorrido de 7 días por Alaska, con paradas previstas en lugares como Juneau, Skagway y Ketchikan, pero Mary Ann jamás vería ninguno de esos lugares. La última persona que probablemente la vio fue el encargado de su camarote. A la mañana siguiente del primer día de navegación, el auxiliar de cabina notó algo extraño. La cama no había sido usada. Parecía que nadie había dormido allí durante la noche. Dentro del camarote seguían todas sus pertenencias: su ropa, sus zapatos, su bolso y otros objetos personales. Incluso había dejado una generosa propina para el personal del barco. El encargado del camarote informó inmediatamente a su supervisor que la pasajera parecía haber desaparecido, pero lo que ocurrió después resultaría todavía más inquietante. Durante 5 días consecutivos, el empleado siguió reportando que Mary Ann no aparecía en su habitación. La respuesta de su superior siempre era la misma: haz tu trabajo y olvídalo. Nadie inició una búsqueda, nadie alertó a seguridad, nadie informó a las autoridades. Mientras tanto, el camarote continuó siendo atendido con normalidad. Cada noche, el personal seguía colocando chocolate sobre la almohada, en una cama donde nadie dormía. Cuando el Celebrity Mercury atracó finalmente en Vancouver, todos los pasajeros desembarcaron, excepto Mary Ann. Aún así, nadie notificó a la policía, al FBI ni a su familia. La tripulación simplemente recogió sus pertenencias. Gran parte de sus objetos personales, incluyendo ropa, fueron donados a organizaciones benéficas. Otros objetos, como su bolso con su nombre y número de seguridad social, fueron almacenados sin más. Era como si alguien estuviera intentando borrar las huellas de que Mary Ann había estado allí. Durante semanas, su familia no tuvo ninguna noticia de ella. La primera en alarmarse fue su hija adolescente, que vivía con el exmarido de Mary Ann. Cuando no consiguió contactar con su madre, llamó a su abuelo. Ese abuelo era Kendall Carver, un ejecutivo retirado. Preocupado, trató de localizar a su hija. Cuando tampoco pudo hacerlo, presentó una denuncia por desaparición ante la policía de Cambridge, Massachusetts. Los investigadores comenzaron a rastrear sus movimientos financieros. Fue entonces cuando descubrieron algo inesperado: cargos de tarjeta de crédito relacionados con un crucero. Solo entonces se supo que Mary Ann había estado a bordo del Celebrity Mercury. Cuando Kendall Carver contactó con la compañía, la respuesta fue desconcertante. Primero, dijeron que no sabían si ella había desembarcado o no. Después tardaron 3 días en confirmar que efectivamente había estado en el barco, cuando ya llevaba 26 días desaparecida. Para entonces, cualquier posible pista estaba prácticamente perdida. Decidido a saber qué había ocurrido, Kendall Carver gastó decenas de miles de dólares en abogados e investigadores privados, pero el camino estuvo lleno de obstáculos. Según su familia, el acceso a las grabaciones de seguridad fue negado. Algunos videos habían sido borrados y el personal del barco no podía ser entrevistado fácilmente. Lo que finalmente salió a la luz fue inquietante. La tripulación sí sabía que Mary Ann había desaparecido durante el crucero, pero nadie había activado ningún protocolo de emergencia. Con el tiempo, la empresa Royal Caribbean Group llegó a un acuerdo extrajudicial con la familia.
pero en sus declaraciones públicas sugirieron una explicación que indignó profundamente a los Carver, que Mary-Ann probablemente había acabado con su vida. La compañía afirmó que la mujer tenía antecedentes de problemas emocionales y que podría haberse arrojado al mar. Su familia no aceptó esa versión. Convencido de que el sistema había fallado, Kendall Carver convirtió la tragedia en una misión. Fundó la organización International Crisis Victims, dedicada a apoyar a familias de personas desaparecidas o víctimas de delitos en cruceros. Durante años presionó para que se establecieran mejores normas de seguridad y mayor transparencia en la industria de los cruceros. Pero ni siquiera décadas de investigación lograron responder la pregunta que le perseguía. Antes de morir en 2019, Kendall Carver resumió el misterio de la desaparición de su hija con una frase: "Solo Dios sabe lo que le pasó a Mary-Ann".